Muy bien, seguimos en el programa. Estoy con el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, Alberto Boto, Ramiro Prío, también del gremio, secretario adjunto. Subsecretario general, sí, secretario general. Vendría a ser una secretaría adjunta. Así es. Y Leticia Bertolini. Leticia, ¿qué cargo en el gremio? Subsecretaria de Previsión Social. Ellos estuvieron en Roma, estuvieron en un congreso, ustedes corríjanme si me equivoco, de orden laboral organizado por el movimiento Focolares, que es un movimiento que pertenece a la Iglesia Católica. La que más sabe de esto es Leticia. Nos explicás y le explicamos a la audiencia de qué se trata y qué hace el movimiento focolar. Bueno, el movimiento de los focolares es un movimiento de origen católico, es un movimiento abierto y totalmente ecuménico. No necesariamente uno para poder participar tiene que ser sí o sí católico. Y es un movimiento donde la base sería el Evangelio, pero fundamentalmente es la acción. Todo se traduce en hacer algo por el otro. Y dentro del movimiento de los focolares hay distintas ramas que se trabaja. Economía de comunión, la familia, el noviazgo y bueno, ahora esta nueva rama que se implementó en este congreso, que es el sindicalismo y el trabajo, entre otras cosas también de lo que se ocupan, ¿no? Voy a hacer una pequeña disquisición. Cuando yo escribía la contratapa del diario La Capital, me refería mucho a temas humanísticos y a temas espirituales y obviamente religiosos. Entonces una vez voy al centro sionista que está en calle Corrientes y 3 de febrero, me habían invitado a una reunión y se acerca un señor, obviamente es judío, y me dice, nosotros interactuamos mucho con el movimiento focolar. Y entonces me dio una serie de datos que realmente me sorprendieron gratamente. Así que bueno, incluso si no me equivoco, también participan agnósticos y ateos. Sí. Por eso te decía que no necesariamente tiene que tener una influencia católica, puede ser de cualquier religión o no. Pero fundamentalmente el tema es la acción hacia el otro. La unidad. Sí. La unidad del ser humano y el servicio. Alberto, ¿qué temas se trataron en el Congreso? Fundamentalmente los efectos de la globalización sobre el mundo del trabajo. Se hizo un análisis de cómo era la experiencia tanto italiana, porque bueno, participaron miembros del movimiento obrero italiano, y nosotros fuimos a exponer también las experiencias nuestras, lo que vivimos nosotros acá en la Argentina. Y la verdad es que nos volvimos, por un lado, orgullosos de poder contar nuestra experiencia y de los resultados que se lograron durante este tiempo, porque bueno, la realidad que tenemos hoy, comparada con la realidad europea, es muy buena, y preocupados obviamente por lo que está pasando en el viejo continente, porque realmente en el análisis primario que hacemos, porque bueno, por ahí quizás nos falte un poco más de información, porque bueno, fueron muy pocos días de interacción y la barrera idiomática por ahí tiene también sus complejidades, pero ESCO nos dio la sensación claramente de que ellos están en la época de los primeros años de la década del 90, ¿no? O sea, previo a toda esa situación difícil que vivimos los trabajadores con la presidencia del doctor Menem, ¿no? Durante la época del neoliberalismo acá en la Argentina. Por lo menos los indicadores así lo marcan. Miedo de caer en deflación, bajó muchísimo el consumo, 40% de jóvenes que no tienen posibilidad de acceso a su fuente de trabajo, 3.600.000 desocupados, extendieron la edad jubilatoria a los 70 años, tenés que trabajar 45 años para lograr una jubilación del 46%. Discúlpame. ¿Cómo? A ver, porque nosotros tenemos una visión a veces equivocada de lo que es el paraíso europeo.
Y sí, A lo ver, que pasa es que por eso... te pido por favor que lo reiteres. Sí, ¿Escuché mal o qué? No, escuchaste bien. Acá, el otro día el presidente Rafael Correa decía claramente que las multinacionales más peligrosas que tenemos acá son las corporaciones mediáticas, ¿no? en nuestros países. Y bueno, claramente estas cuestiones por ahí no llegan, pero extendieron la edad jubilatoria a los 70 años, tenés que trabajar 45 años para acceder a ellos le llaman una pensión, que sería la jubilación nuestra, de un 46%. Realmente nosotros cuando escuchábamos eso, bueno, por un lado Quedaron obviamente te da mucha pena, por otro lado te da la alegría de saber que en Argentina estamos muy bien posicionados con respecto a todo este tipo de cuestiones, que quizás falte, ¿no? Porque nada es perfecto, pero sin ningún lugar a dudas estamos mucho mejor que allá que en el viejo continente. Y lo que veíamos que, bueno, había varios dirigentes que contaban experiencias muy particulares. Por ejemplo, una bancaria contó que la Banca Nacional del Laboro bajó 6.000 puestos de trabajo en estos tiempos, en este último año, y estaban en una época de transición porque bajaban 2.000 puestos de trabajo más. El conflicto de Air France, que también trascendió ahora, 3.000 puestos de trabajo. Bueno, y así sucesivamente nos contaban cómo de alguna manera las corporaciones van avanzando sobre los derechos de los trabajadores, realmente lamentable, ¿no? Bueno, también mucho tiene que ver algo que a nosotros por lo menos nos pone orgullosos, que es el modelo sindical nuestro. Allá uno de los sindicatos más fuertes que estuvieron presentes, el sindicato de la metalmecánica, había 3 sindicatos para esa rama de actividad. La metalmecánica, para que entendamos todos, sería más o menos lo que es ESMATA y la UOM. Bueno, 3 sindicatos, 3 corrientes de pensamiento distintos. Nosotros lo que vimos que había mucha teoría, mucho relato de lo que hacían las empresas sobre los trabajadores, pero muy poca acción de los sindicatos. Pero esto también se debe a otra cuestión. No hay adhesión de los trabajadores a los sindicatos. La afiliación ronda aproximadamente un 30%. Ejemplo, ¿no? Sí. Y decían que los jóvenes no confiaban en las instituciones, no se acercan al sindicato. Entonces, en esas condiciones, nosotros cuando enfrentamos el modelo neoliberal, obviamente quien tenía lealtad hacia sus compañeros estaba mucho mejor posicionado de lo que hoy se encuentran estos trabajadores. Parece que las empresas toman determinaciones y ellos relatan lo que hacen las empresas. Así que no hay una oposición férrea de los sindicatos hacia ese tipo de acciones. Y lamentablemente lo que está produciendo eso fue lo que pasó acá en la Argentina en la década del 90. Se achica el mercado interno, no hay consumo, se cae el consumo. Bueno, ahora nos habían comentado que había un pequeño repunte. Nosotros lo único que vimos que creemos que el turismo internacional ayuda a menguar mucho los efectos de la economía interna. Porque bueno, ahí viene gente de todo el mundo, Roma es un gran punto de atracción. Bueno, eso sin duda ayuda a la economía local. Pero sin duda es que sin contar con eso, la situación sería bastante compleja. Vimos gente durmiendo en la calle, también, esas cosas que a uno le llaman la atención. Quiere decir que en todas partes del mundo, cuando a uno le venden que en otro lado es la panacea, no lo es tanto. Ramiro, ¿a qué conclusiones se arribó en el Congreso? No, fundamentalmente, por lo menos con la experiencia personal para nosotros fue muy importante escuchar todo lo que es la experiencia del movimiento obrero de Italia, pero fundamentalmente para tomar conciencia de lo que tenemos, un poco recién lo explicaba Alberto. La verdad que la defensa, digamos, y tener en claro el modelo sindical que tenemos en Argentina, creo que tiene que estar defendido por todos los trabajadores. Veíamos un movimiento obrero muy debilitado, muy dividido, que seguramente eso es lo que le va a facilitar aplicar estas medidas que siempre sabemos que se aplican y siempre pasan el ajuste por el mismo lado, que son por los trabajadores. Quisiera volver un poquito sobre el tema de la juventud. La juventud está pasando un momento difícil entonces allá. Y el 40% de los jóvenes tienen problemas para acceder al primer empleo. Esa fue una de las conclusiones y uno de los datos que nos traemos de este Congreso. Así que creo que
toma relevancia la realidad que por ahí vivimos en nuestro país. No es el primer, no va a ser, es el primer congreso, pero no va a ser el único, ¿no? No, fue el primer congreso, fue como Una experiencia sí, piloto. como una experiencia nueva y sin duda sí, esto va a continuar. ¿Y cuál es el propósito de esto? Lo que como experiencia personal te puedo decir con respecto a este congreso y a otros en los que uno ha participado dentro del movimiento es que se le da sí o sí una continuidad a esto. Y el trabajo que se toma, se lo toma con el sentido de el sindicalismo como servicio, en este caso hacia un compañero de trabajo. Y el compromiso muy serio con respecto a eso. Así que seguramente va a haber otros congresos de este tipo. ¿Qué sintieron? ¿Sabían que se iban a encontrar con el Papa Francisco? ¿O fue medio una sorpresa? ¿O costó, por ejemplo? La entrevista se nos confirmó en Italia. Nosotros íbamos preparados para verlo al Papa, pero la verdad es que la entrevista se nos confirmó en Italia. Bueno, obviamente fue un momento único, ¿no?, para todos nosotros. ¿Qué se siente? Bueno, es muy particular lo de la Plaza San Pedro. Creo que uno cuando lo ve a distancia no es lo mismo sin duda que estar presente ahí, ¿no? Y creo que esas cuestiones es difícil de explicar, se viven. Sí, no hay palabras para describir. No, ver a una persona realmente como el Papa que saludando a todo el mundo, deteniéndose ante cada problema, ante cada circunstancia, atendiéndonos. Nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad de llevarle un presente institucional, porque bueno, lo que te decía recién, llevábamos nosotros la posibilidad o habíamos armado algo para ir a saludarlo, para llevarle. No sabíamos si verdaderamente lo íbamos a poder lograr. Y bueno, en ese instante que dura el paso del Santo Padre, lo que le pedimos fue la bendición para todos los trabajadores y sus familias, que creemos que es algo que verdaderamente lo necesitamos todos los días para que nos dé la fuerza para seguir con el trabajo diario. Y bueno, sí, creo que eso lo tenemos que relatar personalmente cada uno lo que sentimos, ¿no? Porque, te vuelvo a repetir, una situación muy, muy particular. Estuvieron también con la titular o presidenta del movimiento. Sí, con Emaús, María Boche, es la actual presidenta del movimiento de los focolares. Que sucedió a Chiara Lubich. A Chiara. Bueno, sí, obviamente, bueno, más Leticia sabe un poco más de esto que yo, pero lo importante de todo esto fue que este congreso, ellos mismos nos explicaban que lo quisieron hacer para poca gente, o sea, con dirigentes de peso en el movimiento local, y bueno, nosotros íbamos como invitados. Y bueno, fue una sorpresa realmente que para un congreso donde a lo mejor la asistencia no era numerosa, pero que esté la presidenta de Focolares, sin ningún lugar a duda marcó la importancia, ¿no?, del comienzo. Y bueno, vimos algunas particularidades. Recién decíamos de la fragmentación de los gremios. Bueno, nosotros veíamos que, por ejemplo, en el sindicato de la metalmecánica había 3 secretarios generales y no lo hicieron sentar a los 3 juntos. Y los hicieron sentar uno a la mañana, otro habló a la tarde, otro habló el otro día. Y cuando hablaba el de la mañana, los de la tarde le sacaban la mano a los de la mañana. La interna está presente en todas partes. Algo, ¿no? Tremendo, ¿no? Sí, y nace fundamentalmente lo que ellos llamaban las escuelas de pensamiento. Que nos preguntaban a nosotros cuál era nuestra escuela de pensamiento, nosotros decíamos, somos autodidactas en ese sentido, ¿no? Bueno, a nosotros quien nos enseñó fue el general Perón, y de ahí. Y la Universidad de la Calle. Y la Universidad de la Calle, sin duda. Pero bueno, a veces, muy a veces muy suele lindo. ser la mejor universidad o la más apropiada en algunos casos, porque la teoría no siempre, uno sale de la facultad o de la academia o de un instituto sabiendo la teoría, pero la práctica es totalmente distinta. No, lo que pasa es que nosotros lo que vemos son sindicatos que no tienen acción, pero el motivo de que no tienen acción es que evidentemente no tienen tampoco la fuerza de poder llevar adelante una medida de acción
que sea acatada por todos los trabajadores, porque con un 30% de afiliación, ¿qué podés hacer? Hay que ser absolutamente realista y pararse en la situación. ¿Cuál es el motivo de esto? Y de acuerdo al análisis que escuchamos nosotros ahí, es que muchos años de buenas condiciones, sin problemas, los llevaron de alguna manera al estancamiento, a no movilizarse, simplemente a concurrir a los medios, a hablar, pero perdieron la dinámica que no puede perder un gremio en lo que tenga que ver con la acción, con la movilización de su gente, y bueno, esta es la realidad de los gremios de Italia, ¿no? Una última pregunta para Ramiro y Leticia, porque ya me están haciéndose... La coordinadora acá, la productora es implacable, es tremenda. Es tirana. Ahora se huye. Pero bueno, una última pregunta. Venían en el avión, regresaban a Argentina. ¿Qué venían pensando? Y A ver. muchas cosas se nos pasaron por la cabeza, ¿no? Pero lo primero que sin ningún lugar a dudas es poder transmitirle a nuestros compañeros esta experiencia que fue muy rica, ¿no? Y el tema del servicio, porque el movimiento Focolare tiene que ver con la unidad y el servicio. ¿El tema del servicio? No, el compromiso de seguir trabajando y tratar de brindarnos hacia el prójimo y fundamentalmente también abrirnos hacia la sociedad con un poco también de trabajo volcado justamente a la solidaridad con el resto de la población. Bien, les agradezco la presencia. Gracias por transmitirnos esta... Son buenas noticias dentro de todo, buenas noticias. Sin duda, sin duda. Nosotros vamos a trabajar para todos, para que todos seamos uno. Muy bueno. Seguimos, vamos a Carlos Fechenbach, que va a presentar la nota de color.